Este, vamos a comenzar las preguntas por el orden en el que fueron hechas y en ese mismo orden, la primera pregunta se refiere a si este plan está enmarcado con el plan de emergencia del Departamento de Comercio americano. Juan o Luis. Sí, gracias. No entiendo la pregunta. Que si este plan está enmarcado con el plan de comercio del Departamento de Comercio americano, con el plan de emergencia del Departamento de Comercio americano. Este es el plan del gobierno interino del Estado venezolano. Yo no conozco el plan de emergencia del gobierno americano. Hay otra pregunta. Los 111.000 millones de reservas ajustadas no parecen incluir el factor de desarrollo de las mismas. Sabemos que ese factor es muy bajo, inferior al 20% en las más maduras. ¿Cuál sería el valor después de ese ajuste? Bueno, eso no lo hicimos en forma global, sino una vez que hicimos el ajuste global de las reservas en libros, eso lo miramos en cada una de las áreas donde hicimos las actividades de perfección de desarrollo y desarrollo adicional. Es muy bajo, lo cual le da cierta garantía y profundidad al plan, pero lo tenemos más por zonas que global. Se puede sacar, pero no lo tengo sacado en forma global. La siguiente pregunta es, con esas reservas ajustadas en un periodo de 20 o 25 años, ¿cuánto representaría o sería la producción diaria en un escenario de máxima producción de crudo en Venezuela? Creo que está respondida después, pero la habían hecho antes de la exposición. Bueno, lo que puedo decir es que esa curva de producción que ustedes vieron, que va de 650 a 2.950.000, representa una producción de alrededor de 42.000 millones de barriles con comparación a las reservas que son muy superiores. O sea que ese plan con esta reserva está perfectamente sustentado, no solamente los primeros 8 años, sino mucho más allá. La siguiente pregunta, dado los comportamientos de los precios indicados en la presentación, ¿se contempla incentivar, maximizar el uso del gas para el mercado interno, industrial, doméstico, automotor, para utilizar los líquidos como fuente de generación de divisas? Bueno, si se refieren a incentivar, sí, si ustedes leen la nueva ley, en su artículo, creo que de 30, algo así, que se refiere a las regalías, dice que se incentiva o se baja inclusive la regalía hasta un mínimo de 1% para aquellas actividades de gas asociado que tengan que ver con suministros al mercado nacional y con aquellos que eviten la quema y venteo de gas. O sea que sí hay en la ley hay un incentivo particular para esas actividades. La siguiente, ¿cómo está la situación de exploración del Cretáceo en el lago de Maracaibo, la cual no se siguió explorando a mediados de los 70 debido a limitaciones para el manejo del tipo de gas? Bueno, en verdad yo creo que eso fue suspendido. Esto no está en el plan, pero es un temita que a mí me llama mucho la atención. Yo pienso que el Cretáceo del lago, que no solamente está presente en aquellas áreas donde ha sido explotado, sino simplemente donde ha sido explotado es donde las lutitas y las áreas son más y la caliza está más fracturada. Entonces yo creo que eso es un área
de potencial crudo y gas de grandes magnitudes, pero que habrá que estudiarlo bien, y es una cosa de prácticamente un semi-shale oil, proyecto de shale oil, donde estamos facilitado o más sencillo porque tenemos fracturas primarias y por lo tanto, en vez de crear yacimientos pequeños hechos por el hombre, lo que tenemos que es lograr fracturas que interconecten las fracturas existentes. Entonces, eso no está en el plan, pero yo creo que eso es un proyecto hacia futuro muy, muy importante. Ok. Las universidades fueron puntales fundamentales del desarrollo de la industria en los años de la PDVSA Azul. ¿Cómo contemplan a la recuperación del sector universitario como parte del plan de recuperación de la industria? ¿Cómo están incorporando al plan total de recuperación de la industria petrolera? Bueno, si me permites a mí contestar esa, es obvio que un país que no tenga personal técnico especializado poco puede contribuir a su propio desarrollo. Pero sería muy presuntuoso de nosotros decir que eso está aquí incorporado. Lo que hay es que atraer las inversiones, desarrollar la economía y con eso en tándem ir recuperando el sector universitario, que será el que nos ayudará después a continuar con el desarrollo. Pero decir, aquí en este plan no está. Ok. La siguiente. En perforación de pozos se ve sesgado hacia la faja. No son más caros en costo de producción. Adicionalmente, se plantea entonces la exportación de bitumen diluido o de crudo sintético mejorado, ¿o cuál es el plan? Bueno, pienso que la pregunta también se hizo antes de la presentación, pero no, yo pienso que ha habido una ineficiencia muy grande en la actividad de perforación y reparación en los últimos tiempos. Si ustedes recuerdan, en los años 90, finales de los 90, los pozos horizontales de la faja se perforaban en 9 días o algo así, mientras que ahorita no es poco común tener un pozo cuya perforación es 60 días. O sea que nosotros estamos asumiendo que esas anomalías de 60 días por pozo no persisten, y entonces la producción en sí de la faja ha sido siempre, se puede hacer con niveles de producción tal que los costos son relativamente bajos. Nosotros estamos agregando los requerimientos de tener que o mejorarlo o mezclarlo, pero en nuestro plan tú puedes poner en el mercado crudo diluido o crudo mejorado alrededor de 8 o 9 dólares por barril, que es muy atractivo bajo cualquier estándar. La siguiente. ¿Han contemplado la inspección y revisión de la infraestructura de suministro, o sea, las plantas, poliductos, etcétera, de combustibles al mercado interno? ¿Existe un equipo idóneo para esto? Bueno, la respuesta es que se supone que eso está contenido dentro del grupo de auditorías y inspecciones que mencioné en todos los ámbitos, pero yo creo que si ustedes esperan la semana que viene, Elizabeth les puede escribir eso con mucho detalle, porque sí, el equipo que hizo el plan de emergencia sí estudió muy en detalle no solamente hacer llegar la gasolina a los puertos nacionales, sino también cómo se va a hacer para distribuir de emergencia de allí a los centros de acopio y a las bombas. Y para eso, pues ellos están haciendo una especie de no sé, de auditoría o de recuento de con qué contamos y qué se requiere urgentemente. Por ejemplo, yo sé que no me acuerdo si fue Elizabeth o Lorena, me mencionó que uno de los problemas, por ejemplo, era que no había cauchos para los camiones. Entonces, sí hay un plan realmente detallado. Yo creo que ellos tienen inclusive
gente identificada, y yo estoy seguro que la semana que viene con la presentación de Elizabeth lo van a oír en detalle. Ok. ¿Dónde quedan los estudios de yacimientos geociencias? Son los que pueden indicar y orientar dónde perforar. No lo veo en su presentación. Bueno, pero esa es la parte fundamental, y por eso es que yo les decía que reactivar pozos existentes para nosotros no era una finalidad, no era una generación potencial. Toda la perforación de desarrollo estaría en base a estudios integrados de yacimiento, algunos de los cuales existen, pero la mayoría no están al día. Entonces esa es una condición sine qua non, porque la forma de desarrollar esto, sobre todo los yacimientos más maduros, es muy diferente a ir allá a perforar una serie de pozos verticales. Entonces, toda esta perforación de desarrollo asume que al principio tiene que hacerse estudios de yacimiento profesionales, como se hacía en la época del doctor Alberto Finol. Ok. Aquí hay otra pregunta que fue hecha obviamente antes de que terminara la charla, que habla de la procedencia de los recursos económicos para ejecutar el plan. Bueno, esencialmente tiene solamente dos fuentes. Uno, los ingresos petroleros menguados de la industria, y el otro, la industria, la inversión privada. Ok, hay otra pregunta también referente a esos. Si el plan tiene una evaluación económica para ver si el plan se paga, ingresos adicionales versus recursos invertidos. Sí, No, sí, todo... si me permite, Juan, porque Dale. me han dado esa, para que descanse además, porque me ha llegado esa pregunta también extracurricular. Uno no puede ver este plan como el plan de PDVSA. Esto es como si yo fuese la agencia o estuviera planificando el país y dijera, si yo pongo las condiciones apropiadas, habrá un sinnúmero de proyectos que si se materializan, agregadamente dan la producción que estamos viendo. Entonces, el plan como un todo, como tiene diferentes fuentes de inversión, a diferentes actores, diferentes precios, porque tienes gas, tienes crudo, tienes refinación, tienes exportación. Entonces, sacarle una evaluación económica a todo el plan puede dar un número si uno quiere, pero en verdad no significa nada. Lo que hay es que entender que cada uno de los porciones de ese plan, exploración, producción de crudo, reactivación de la faja, otra vez refinería, cada uno de esos debe ser rentable, y al final, si uno se quiere convertir en árbitro, es decir, Venezuela es rentable petroleramente, será el agregado de esas cosas. Cambio. Ok, siguiente, ¿se ha pensado en entregar los pozos inactivos asumidos como no atractivos desde el punto de vista comercial a empresas privadas para que lo exploten bajo el esquema de producción compartida? Para mí eso es una actividad que ha sonado mucho, que ha sido objeto de inclusive estos contratos operativos, o los 14 que bajo la PDVSA roja rojita dieron y que no dieron ningún resultado porque las empresas que fueron signatarias no tenían la entidad ni financiera ni operativa. Pero a mí me parece que la parte primordial de cualquier contrato o asignación de crudo tiene que ver con el yacimiento. Y el hecho de que a ti te den una serie de pozos inactivos no quiere decir que eso es un proyecto viable. Y por lo tanto, pues hay que ver primero el subsuelo para asignar cualquier cosa a la superficie. En general, mi experiencia hablando inclusive con gente que opera actualmente, es que la reactivación de pozos inactivos o grupos de pozos inactivos
a pesar que en los contratos actuales se le han sido obligados a muchos de los socios de las empresas privadas, no generan valor. Lo han hecho porque eran el paquete completo, pero que la reactivación de pozos por lo que encuentran en condiciones físicas, por lo que producen, porque son pozos que realmente no están en los sitios más adecuados, generalmente resultan en proyectos no económicos. Entonces, yo diría que hasta que no hay estudios de yacimiento que justifican que esos pozos sean producidos, no creo que es recomendable dar ningún grupo de pozos, porque podría estar tú creando falsas expectativas y llevando a la quiebra a empresas que están dispuestas a invertir plata en proyectos que no necesariamente tienen la entidad de ser así. Si me permite, Juan, en todo caso, la respuesta es sí. ¿Qué quiere decir que la respuesta es sí? Que como yo entiendo el proyecto de nueva ley, el proyecto de nueva ley no tiene en este momento una limitación de asignación de contratos en particular. O sea que si esto fuese rentable, más allá de las consideraciones técnicas que está diciendo Juan, la respuesta es sí, eso está considerado en el modelo que se quiere implantar. La siguiente, se han incorporado los contratos de servicios integrales para reactivar y perforar pozos tipo llave en mano con pago vía crudo producido. La respuesta es la misma que la anterior, sí. Esto está incorporado en la ley. El plan de Juan, yo creo que hay que repetirlo innumerables veces porque obviamente es un punto importante. El plan que nos acaba de compartir Juan es un plan que es técnicamente viable con la base de recursos que tiene Venezuela, la tecnología que tenemos y con la disposición de gente dentro de un marco institucional coherente. Y entonces todo eso hay que considerar. Si no se puede hacer A, B o C, habrá una parte del plan que no se podrá hacer y por lo tanto pero eso no lo podemos predecir. Pero en este momento lo que ustedes están viendo es lo que creemos se pudiese hacer si convergieran en una tormenta perfecta, lo que les acabamos de conversar. Pregunta, ¿este plan limita de manera sustancial la refinación en Venezuela? ¿Pudiera elaborar un poco las razones por las cuales se basa el plan en esta estrategia? No limita la refinación. Los privados, a través de cualquier esquema de asociación o de contrato de servicio, de arrendamiento, pueden hacer toda la actividad de refinería en cualquiera de las refinerías. El plan lo que contempla, y como por eso dije que los síntomas que requieren acción, el plan lo que contempla es resolver aquellas cosas que representan un drenaje importante de fondos para el país, y por eso resuelve la problemática del mercado nacional. Entonces lleva a la refinación por cualquier tipo de esquema a hacer un match entre el nivel de refinación y los requerimientos nacionales. Ahora, si la refinería lo arrienda a un privado y quiere llevarlo a 950,000 barriles por día, que es su capacidad para exportar productos, está totalmente libre para hacerlo, pero nosotros consideramos que las inversiones que estamos incorporando al plan son las que se requieren para abastecer completamente el mercado nacional. Ok. Pregunta, ¿cómo ven ustedes un regulador ambiental en Venezuela especializado en asuntos petroleros como la ASEA, o sea, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de México? Lo que la ley contempla, si no recuerdo mal, obviamente yo no me sé la ley es la creación de lo que se llama la ventanilla única. O sea, que exista un solo procedimiento en el cual
tanto la parte petrolera como la parte ambiental asociada a eso, y relaciones como comunidades, etcétera, sea hecha bajo una sola cabeza, bajo la nueva ley. La siguiente pregunta que el costo del diluente debe incluirse solo a potencial de pérdida de comprarlo a precio de liviano y venderlo a precio de Merey, no todo su costo de importación. ¿Se hizo así? Se hizo incorporando el costo total de la adquisición del diluente. Y por eso es tan importante tratar de eliminar lo más pronto posible. Como les mencionaba, las erogaciones del país en el año 2019 de compra de diluente, gasolina y diésel representaron el equivalente de 30%, un tercio del ingreso petrolero total. Y en los cálculos de su costo está incorporado como comprado y con su precio completo para ser mezclado en el crudo Merey. La siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Qué opinan los partidos políticos de Venezuela, incluyendo Venta de Venezuela, Acción Democrática, etcétera, etcétera, de este plan? Bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Para empezar. Pero si uno parte de la premisa que el llamado Plan País, del cual este es parte integral, tiene el consenso de los partidos, yo diría que están de acuerdo. Si es que ese consenso se mantenga a lo largo de los años, bueno, ustedes son mejores analistas políticos que yo. Ok. ¿Han previsto algún mecanismo de ayuda financiera para las empresas venezolanas en el sector conexo? La mayoría de ellas han sido destruidas por el régimen chavista. Bueno, eso es un tema de política del Estado que se nos escapa a lo que estamos aquí nosotros haciendo. Eso habría que preguntárselo más bien al diputado Stefanelli o al diputado Mata, que entiendo tienen eso entre sus proyectos. Ok. Bueno, ya con esto terminamos la ronda de preguntas. Eduardo, yo más que una pregunta tengo un comentario y me gustaría que... Espera un momentico, porque ahora vamos a abrir el derecho de palabra. Un momentico, el que quiera el derecho de palabra, por favor, se anota. No, es que yo lo envié como pregunta, está escrito, yo no vi que lo leyó usted. ¿Cuál es la pregunta? Está escrito allí. Pero dila, Lugar. Bueno, yo lo que quiero decir es que en cuanto a los escenarios que pude ver, yo estoy muy consciente que el escenario horizonte se ve muy bien, se ve excelente. Lo que sí pude ver, como marino mercante que soy, capitán de buque, creo que no debería estar considerado la venta de los tanqueros, la venta de las flotas de tanqueros como refinanciamiento de este plan. Creo que debería ser considerado esa venta, ¿ok? Ese fue mi comentario, más no una pregunta. Ok, Dugar, solamente para aclararte, los comentarios nosotros no los hacemos porque todo el mundo los puede ver en el chat. Solamente respondemos a las preguntas y después damos el derecho de palabra. Están en el derecho de palabra Evanán Romero, Ramón Castro, Jorge Cancoff, Horacio Medina, Claudio Martínez y Humberto Calderón. Tiene la palabra Evanán Romero. Una advertencia. Tenemos programado el sistema para que a los 3 minutos se cierre el micrófono del que está hablando. Así que, por favor, son 3 minutos máximos de intervención. Empiezo ya. Pon el cronómetro. Vale. Ok. Bueno, obviamente que tengo que felicitar a mis amigos Pacheco y Sabo. Lo he leído y hemos hecho algunos intercambios más o menos. Pero yo, en función de esos 3 minutos, voy a ser lo más eficiente posible. Decía el filósofo, espero que es el nombre, André Guidi, que aquellos que olvidan la historia están condenados a repetir los errores o
o a no hacer las cosas como son. Yo voy a referirme a la historia de producción de petróleo y debo decir del 47 al año 70 se creció 111.000 barriles por día y se llegó a 2.600.000. En el año 86, el segundo crecimiento, se creció 131.000 barriles por día. Ramoncito Espinaza, el gran querido y siempre recordado, hablaba en sus últimas estimaciones que él cree que se pudiera llegar a 130.000. Bueno, el plan que acaba de presentar Juan Sabo y Luis Pacheco habla de 300.000 barriles por año y que en 8 años podríamos llegar a 3 millones de barriles. Y no voy a hablar del dinero, realmente no cuadran los números, no cuadran. Entonces, en función del tiempo, yo diría, como me enseñaron en mi niñez, que yo fui campesino allá en las haciendas y todas esas cosas, hermano, hay que arar con los bueyes que tengamos. Este es un plan que yo siempre, y le dije a Luis, espero que no se haya ofendido, que hubiera sido ideal para el año 99, pero no para el año 2020, no. El país, la industria, todo está destruido, está en el suelo. Entonces, bueno, el mundo externo se nos está cerrando a una velocidad. Ayer vi algo que me asombró, Trump considerando auxilios financieros a Chevron y a Exxon. De manera que ante esa situación que todos conocemos, a veces es bueno recordarla, yo tengo que irme entonces a mi admirado Donald Trump, cuando empezó a decir todas las opciones tienen que estar sobre la mesa, o como otros han dicho, inclusive debajo de la mesa. Entonces, señores, todo eso depende de que el país tome conciencia que tiene que quitar todo ese lastre enorme, esas anclas, esa rémora, Acción Dorada, mayoría de esto, aún abriendo 100%, como es el plan que yo he elaborado, tengo dudas que nosotros podamos llegar ni siquiera a las cifras históricas de 111 o 130.000 barriles. Ok, ¿alguien? Bueno, eso es terrible, esos 3 minutos. Yo creo que es suficientemente importante ese comentario para que lo hagamos uno a uno, Eduardo, si me permites. Yo voy a dejar que Juan haga la parte técnica del crecimiento, porque yo creo que eso lo hemos hablado mucho. Eso, de hecho, tratamos de no olvidar la historia, Evanán, y gracias por tus generosos comentarios, que la presentación la empezamos precisamente tratando de recordar la historia. Pero volviendo al tema de lo que tú llamas las limitaciones, y sin ser yo el responsable de la ley ni nada, yo creo que si uno lee la historia y si lees el proyecto de ley y sobre todo ves el artículo 14 en conjunto con el artículo 30, te darás cuenta que todo eso de acciones doradas, nada de eso existe. Que lo que se está tratando de hacer es una nueva manera de ver eso, tratando de aprender de esa historia. Y yo lo que combinaría yo a esto, porque yo los oigo a todos con mucho interés cada vez que hay un webinar de esto, es que leamos la ley y la comentemos y digamos exactamente qué es lo que queremos ver ahí. Cambio. Juan. Una advertencia, Luis. Ok, déjame agregar algo en la parte numérica, ¿no? Yo quiero, primero me parece un poco malo extrapolar el presente hacia el futuro en lo que se refiere a la mención de la ayuda financiera Chevron, no sé qué, yo creo que es un problema puntual que tiene que ver con el desbalance enorme entre la demanda y la oferta y una serie de cosas puntuales de este trimestre que ya yo creo que ni siquiera en el tercero y seguramente el cuarto no va a existir. Pero bueno, eso realmente yo creo que no afecta nada de lo que tiene que ver con el plan. Ahora, en la parte numérica sí quiero decir este plan fue muy cuidadosamente elaborado con todos esos conocimientos de los crecimientos anuales y no anuales, ¿no?
resulta que uno tiene que tomar en cuenta que no es lo mismo subir 130,000 barriles cuando uno produce 2.500.000 barriles, a subir a 2.630.000, que cuando uno produce 800, porque resulta que en 800 la declinación que tiene que reemplazar es solamente 100,000 barriles o 150,000 barriles, y por lo tanto todo el resto del esfuerzo es producción adicional. Entonces, ver las diferencias anuales no es justo y no es correcto numéricamente, porque esto está hecho con niveles de actividad no más grandes que las que hicieron en la apertura en los años 90, y por lo tanto tienen que ser comparados no en función de aumento de año a año, sino en función de esfuerzo de generación global de ese año, que mucho tiene que ver con el nivel a la cual se parte. Entonces, estos niveles de crecimiento, inclusive claramente indicados por el nivel de taladro, que no son un número tan elevado como podía haber sido en otra época, justifican que esto, lo que está presentado aquí, tanto el punto de vista, porque no usamos ningún mecanismo general para calcular, lo hicimos pozo por pozo. Aquí están cada pozo con su costo, con su producción, declinado individualmente, y eso es lo que da. Y la razón por la que parece o puede parecer alto es porque se está comparando con números promedios sacado fuera de contexto, porque no está tomado en cuenta al nivel a la cual se hace el esfuerzo. Por eso, precisamente por eso yo mostré la gráfica de generación de potencial anual, para que vean que es muy modesto al principio, que va aumentando al final, y que en el último año no es superior a la del año 97 de la apertura petrolera. Okay. Tiene la palabra Ramón Castro. ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Ok. Bueno, felicitaciones muy rápidamente pues por la excelente presentación que hicieron tanto Luis como Juan. Tal como lo ha dicho, comenzó diciéndolo tanto Luis como Juan, yo creo que para nadie es cuestionable de que el petróleo ha sido, es y será el mejor y quizás el mejor recurso que tiene el venezolano para lograr satisfacer sus necesidades. Pero yo creo que es imprescindible, tal como lo dije en días pasados, que de una vez se rompa con ese paradigma de capitalismo versus socialismo. De una vez por todas tenemos que entender que para poder lograr un verdadero desarrollo tenemos que buscar al máximo la participación del sector privado, quitándonos cualquier tipo de atadura y atavismo del pasado. Vi con mucho interés la parte relativa al mercado interno, que como ustedes saben, pues ha sido mi especialidad y mi pasión todo el tiempo. Y me agrada mucho de que Juan hizo énfasis en la importancia de la garantía del suministro, porque eso era el norte que teníamos en la industria, la garantizar el suministro al mercado interno. Sin embargo, yo veo también y espero con mucha paciencia la intervención de Elizabeth para el manejo de la emergencia, porque bueno, la emergencia es una cosa, la emergencia es manejarlo lo de hoy y mantener la operación, pero es muy importante que veamos hacia el futuro cómo va a ser esa participación del sector privado, porque hoy en día el peso que tiene Petróleos de Venezuela es de prácticamente el 100% de las estaciones de servicio, porque con la ley que reservó al Estado cambió el suministro, prácticamente todas las estaciones que estaban en el sector privado pasaron a Petróleos de Venezuela. La Empresa Nacional de Transporte maneja 400 estaciones, 400 gandolas hoy en día. Antes habían 1.500 de las estaciones de servicio del Estado que están
Entonces hay que ver cuál es la participación del sector privado hacia el futuro, porque hay que ver qué inversiones se van a hacer y tenemos que manejar de emergencia con criterio de futuro. Voy a invertir en algo que después lo voy a entregar, porque entonces después ya que lo voy a entregar, entonces seguir con industria petrolera pensando en el pasado con unas estaciones de servicio propias, manejándose todas por el sector, por el Estado venezolano, y entonces con el mismo San Benito del precio, que tiene que ser el precio, porque el petróleo, la gasolina tiene que ser una ventaja para el venezolano, en lugar de que la industria petrolera y el Estado no siga perdiendo. Eso hay que verlo. Y el mercado interno no es solo gasolina. El mercado interno es lubricantes, es GLP, es gas metano para la población venezolana. Matías o que ¿contestamos, Eduardo? Sí, y ustedes no tienen limitación de tiempo, la limitación es para los que preguntan. Ah, no, discúlpame, es que se me había olvidado tu guillotina. Mira, doctor Castro, mucho gusto saludarlo. Por supuesto que sí, no pudiera estar yo más de acuerdo con usted. Si uno mira otra vez, y yo no me quiero abrogar obviamente de la tarea de defender el proyecto de ley, pero si uno mira el proyecto de ley en su disposición derogatoria única, deroga la ley orgánica del mercado interno de los combustibles de septiembre del 2008. O sea que el espíritu del nuevo modelo institucional petrolero venezolano que se está trabajando precisamente está en la misma dirección que tú lo acabas de describir. Cambio. ¿Tú vas a decir algo, Juan? No, yo totalmente de acuerdo con Luis. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes. Gusto en saludar a Luis Pacheco, que no lo veo desde la época en que estaba el general Guaycapuro Alameda, presidente PDVSA, y a Juan, pues que lo conozco también desde hace mucho tiempo, aunque él ha sido o es del área de exploración producción y yo del área de refinación. Yo tengo dos preguntas muy concretas y una es para ti, Luis. Quisiera saber cuál fue tu opinión sobre la reforma de la ley de hidrocarburos en cuanto a la creación de la agencia venezolana. Es decir, yo particularmente pienso que hasta el año 2002, la estructura que teníamos, PDVSA, independientemente con o sin filiales, fue exitosa hasta que hubo esa intervención directa. Pero sí quisiera saber cuál es tu opinión. Y para Juan, mi pregunta, y la he hecho a todos los expositores, si han tomado en cuenta a las Fuerzas Armadas para poder garantizar todo ese plan que me parece excelente que han hecho ustedes, si bien no con los militares activos, con los militares retirados, que así como nosotros del sector energía y petróleo hemos estado opinando, yo creo que, y no sé si tomaron en cuenta la información de los militares que están en situación de retiro, muchos en Venezuela y otros afuera. Yo creo que es un factor importante porque sin el apoyo, de nuevo repito, de las Fuerzas Armadas, ninguno de estos planes van a funcionar. Gracias, Jorge, un placer verte de nuevo. Veo que no te pones viejo para nada. Esos son buenos champúes que se venden allá. Mira, yo me voy a permitir responder las dos, si me permite, Juan. La primera, ¿qué pienso yo de la agencia? Y yo creo que uno tiene que ver a la agencia no como una crítica a ningún modelo pasado. La respuesta corta es: yo estoy de acuerdo con la agencia. De hecho,
yo estoy en el récord escrito desde el año 2004 con lo de la agencia. ¿Por qué estoy de acuerdo con la agencia? Porque el modelo moderno de hoy en día con el que tenemos que competir es un modelo que llama a la división de responsabilidades en temas como los recursos naturales, sobre todo los recursos naturales minerales, que tiene que haber el Estado vía, el Ejecutivo vía el ministerio que dicta las políticas, tiene que haber una agencia reguladora que es el requisito indispensable para abrir el mercado a todos los actores privados, y tiene que ver las compañías operadoras. Esto es algo que existe en Colombia, que existe en Brasil, y que evita la politización del sector, o al menos trata de mitigar la politización del sector, porque al tener a la compañía del Estado haciendo roles de regulador, permite que o abre una ventana para la potencial contaminación. El hecho de que no haya pasado en Venezuela durante la apertura es más bien un milagro, y claro, la apertura duró pocos años siendo bien manejada, ya tuviste después lo que pasó. Yo te invito, y después yo se lo puedo dar a Eduardo, que lo puede hacer llegar. El año pasado yo tuve la oportunidad de coordinar para el Banco Interamericano de Desarrollo un estudio de qué es lo que debería ser por qué debe haber una agencia reguladora en Latinoamérica, porque es un proyecto general, y cuál debería ser sus funciones y cómo se financia y cómo se maneja. Y de una manera, yo creo que bastante abierta, el proyecto de ley que se introdujo en la Asamblea toma mucho de ese proyecto como la formación de la agencia. De nuevo, es porque se cree, porque ese es el modelo moderno, que esa es la mejor manera de garantizar un manejo profesional y de poca politización. El punto de los militares, tú tienes toda la razón, y de alguna manera está escondido en los escenarios que mostró Juan, sobre todo en el escenario de cambio turbulento, y eso que si no hay seguridad, nada de esto es posible. Es decir, que este plan lo contempla también sería presuntuoso de mí, pero sí te puedo decir con toda seguridad que en el plan país hay todo un capítulo asociado a la seguridad para el nuevo modelo, y que ese nuevo modelo está siendo diseñado con el concurso de los militares de carrera retirados que tú bien mencionas. Ok. Tiene la palabra Horacio Medina. Aló. Ok. Luis, Juan, bueno, lo primero que puedo decir es que yo estoy, por lo menos desde mi punto de vista, alineado conceptual y direccionalmente con lo que ustedes acaban de presentar. Creo que, salvo algunas pequeñas diferencias que no vienen al caso en este momento ser discutidas, creo que habrá algún espacio para que lo podamos hacer a posteriores. Particularmente creo que el esquema que resumió Luis sobre un ministerio, una agencia, que a mi modo de ver las cosas, libera de un lastre tremendo a una empresa estatal, porque creo que debe existir, para dedicarla a la operación, a hacer negocio, a asociarse, a ir a lo internacional. La libera tremendamente de un lastre que estuvo sometida a PDVSA por mucho tiempo. Creo que además allí está claramente identificado las empresas mixtas actuales, las que pueden surgir, las empresas privadas, nacionales e internacionales. De modo que conceptualmente y direccionalmente yo estoy ganado con esa idea. Solo que yo lo empiezo a contar y resuelvo ese tema en mi cabeza, yo lo empiezo a contar después de pasar una emergencia que mezcla de alguna manera, a mi modo de ver las cosas, dos escenarios, el de creo que llamaban crisis recurrente y el otro que era gato pardiano. Yo creo que eso es lo que muy probablemente vamos a encontrar en lo inmediato. Y en ese tiempo, pues habría que transitar con lo que hay, y lo que hay es la PDVSA que existe y el país que existe. Y creo que una vez superado eso, es imprescindible, absolutamente imprescindible, que se produzca un cambio de modelo para que nosotros podamos avanzar en la dirección que se está planteando. Y en ese sentido lo empato con lo siguiente. Yo creo que en la ley que nos presentó Stefanel y que de alguna manera hemos estado discutiendo por algunos meses,
Solamente me faltaría para estar allí con ellos dos cosas. Creo que hay que ir a una discusión mucho más profunda de cómo se va a tratar la regalía y cómo va a ser el marco fiscal, el government take, que yo creo que tiene que ser progresivo. Y lo otro, que quisiera ver que en esa ley, que hasta ahora solamente he visto la palabra ciencia e incluida en la palabra eficiencia, yo creo que tiene que haber algo que incentive eso, porque de alguna manera, de cara al futuro, hay que avanzar en función de la ciencia y la tecnología. Entonces, lo último es, creo, lo que dijo Ramón y Juan, me parece excelente que lo hayan incluido allí, direccionalmente me da una visión en la emergencia de cara al futuro, la recuperación de la necesaria suministro para el mercado interno. Aquí, esto que está pasando hoy en día nos dice lo siguiente: el front de la industria es la gasolina. Nadie se percataba del destrozo absoluto y total del sector de los hidrocarburos hasta que se acabó la gasolina. Entonces yo creo que si regresa la gasolina, la gente va a tener una sensación de que la cosa Bueno, Bueno, el señor Eduardo Betancourt es como el tipo con Guillermo González. Mira, Horacio, primero que todo, muchas gracias, un placer saludarte. No nos veíamos en que yo supiera tu última visita aquí a Colombia, cuando Humberto todavía era nuestro ilustre embajador, que los saludos, yo sé que va a hablar ahora. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, que la emergencia, cuando la haya, y espero que sea pronto, va a dictar ciertas cosas, y por eso nosotros hablamos de adaptabilidad. Yo creo que eso es clave. Pero yo sí creo, y es lo que yo propugno, pues yo no soy emergencista, lamentablemente. Yo soy de los que miran un poco más allá. Ya le tocará a otros hablar de eso, y creo que el plan de Elizabeth, sobre todo con la gasolina y otras cosas, toca eso. Yo creo que una de las razones por la que se decidió poner la ley era porque queríamos hacer las dos cosas en paralelo. Y digo queríamos porque yo participo de alguna manera, no porque yo sea político. Pero tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que prepararnos para la emergencia, y tenemos que empujar estos cambios institucionales. Uno de los problemas con los cambios parciales que algunos de una manera muy inteligente propugnan, es que crea una incertidumbre, en mi opinión, hacia qué va a ser el futuro. Pero como ya te digo, la emergencia se va a dictar lo que tenemos que hacer. Por eso es que Juan habla de que el plan de Juan, que quizás no lo dijo, en los primeros 1 o 2 años, básicamente habla de ir con lo que tenemos, y implícitamente tiene que la ley tomaba un poco más de tiempo hacerlo. Otra vez, los números son el resultado de unas premisas. En la medida que esas premisas se cumplan, esos números se cumplirán. Pero en los primeros 2 años, no necesariamente tendríamos que ir por la ley, aunque la queremos, o al menos yo, Luis Pacheco, quisiera empujarla desde el inicio. Y lo de la gasolina, tú tienes razón. Yo creo que la gasolina, por eso es que la apertura de los años 90, cuando salieron todas esas nuevas compañías, quizás fue una de las etapas más felices, digo yo, como industria petrolera, porque había muchos más actores y la gente veía en la gasolina una industria petrolera pujante, que ya Ramón Castro también lo apuntó. Cambio. Juan, No. tiene la palabra Claudio Martínez. Ok, buenas tardes. Felicitaciones, jefe y Juan. Yo tengo, Juan, algunas preguntas con respecto al plan, algunas inquietudes, algunas ya te las he comunicado. Y, por ejemplo, en la cantidad de pozos, que veo que hay 9.500 y más de 100 taladros, pues esa curva, en mi opinión, debería ser suavizada y diferir un poco más, poner un poco más allá los pozos a perforar. Esto mientras están los estudios, que alguien te hizo esa pregunta, los estudios integrados de yacimiento. Pues, y tratar de ir más a la parte de optimización durante ese tiempo. Cuando durante la parte de optimización, tanto en el lago Maracaibo como
todas esas cosas que conocemos, cambio de zona, recañoneo, cambio de método de producción, etcétera, ¿no? Y tratar de vivir un poco de eso mientras están los estudios, pues para que no vamos a cometer los errores de los anticristos, de estar tirando dardos a los mapas de localización y donde cae el dardo y perforamos. Entonces, las localizaciones deben salir técnicamente de esos estudios para poder... A mí me cuesta ahorita mucho pensar en gasolinas y en mercadeo interno, porque yo creo que primero tenemos que tener el petróleo. Y el petróleo va a salir de los yacimientos, es en el único sitio donde está. Y necesitamos pues hacer esos estudios para llegar allí. La siguiente pregunta, son 3 en una, es sobre la faja. También creo que la faja, bajo el escenario de precios actuales, me resulta difícil tener a la faja jerarquizada en este momento, en ese plan. A la faja le quitaría mucha prioridad. De hecho, si PDVSA fuera mía, yo creo que la cerraría la faja. Y pues me dedicaría más al norte de Monaga, donde tenemos un crudo lomito que tenemos que recuperar, al lago de Maracaibo, donde hay muchísimas oportunidades, a las áreas nuevas de Franquera, Moporo, La Ceiba, etcétera, ¿verdad? Y dejaría la faja, pues, que tiene un costo de producción muy alto y que el escenario de precios actuales es muy bajo. Y por último, la infraestructura. Yo creo que la infraestructura está en el suelo y creo que el plan se queda un poco corto o es como, vamos a decir, conservador en cuanto a las inversiones para todas las infraestructuras que tenemos, no solamente que reparar, sino que construir. Gracias, eso era. Gracias, Claudio. Claudio, en verdad, me ha hecho muchos comentarios y me ha ayudado mucho en el plan. Mira, lo de los estudios de yacimiento, en verdad, sí están tomados en cuenta y yo creo que es importantísimo, por eso hacía el comentario sobre los pozos inactivos. Sin embargo, la razón por la que estamos haciendo algunos proyectos de perforación y desarrollo es porque tengo entendido, y de hecho algunos lo he visto, que en las negociaciones de la CBP Roja actual con empresas privadas, eso comienza con un trabajo que ellos lo llaman estudio conjunto. Y ese estudio conjunto, en realidad, en su mayor parte han sido estudios conjuntos por el privado y verificado o dado visto bueno de la parte oficial, pues de la parte CBP. Entonces, hay muchos estudios de yacimiento bastante buenos que han sido elaborados por empresas privadas competentes y yo creo que esas son las que yo he incorporado en la parte de la perforación de desarrollo inicial. La parte de los años más adelante son los que sí, tal como tú dices, tienes razón, tienen que esperar que se haga un estudio de yacimiento. De hecho, es prácticamente obligatorio porque yo pienso que ya los yacimientos venezolanos no pueden ser desarrollados con localizaciones verticales, sino que tienen que ser desarrollados con pozos que realmente buscan dónde queda el crudo remanente, el active crude, una serie de cosas, y entonces no se puede hacer sin estudio de yacimiento. Totalmente de acuerdo contigo, y como te digo, se adelantó un poco porque creo que hay algunos estudios que han sido adelantados y los que yo he visto e inclusive lo he hablado un poco con, seguramente conoces como a Martín Essenfeld, que también ha estado involucrado, también opina en forma similar de que ha habido varios estudios que se pueden utilizar tal cual. Lo de la faja sí no te entiendo bien, no estoy de acuerdo porque yo pienso que la faja, la operación de la faja hecho con la eficiencia que se debe hacer, con el costo de los pozos que yo pienso que deben costar alrededor de 3 millones, no más de 4 millones de dólares, y el crudo, la producción por pozos que es realmente elevada, es uno de los crudos, si es verdad, de una calidad pobre, pero uno de los crudos que desde el punto de vista de producción son más fáciles y menos costosos de producir, y por eso que yo para compararlos con los otros crudos lo estoy agregando el mejoramiento y la mezcla. Y recuerda que esos crudos
tienen una relativa importancia en el mercado porque hay alrededor de 2 millones de barriles por día de refinerías que hicieron sus cambios a conversión profunda y metalúrgica para precisamente procesar ese tipo de crudos y que en el momento están sufriendo la falta de crudo de ese tipo, que no llenan sus capacidades de conversión profunda, porque los únicos que concurren al mercado es un poquito de Maya y algo de Colombia. Entonces nosotros vemos que es muy atractivo desde el punto de vista económico llenar ese vacío, y el restante del crudo de la faja lo estaremos mercadeando en forma de crudos más livianos. De hecho, recuerda que el mejorador de lo que era 5 horas, ahora que ahora es petrocedeño, lo que procesa genera unos 180,000 barriles de crudo 30 grados. Entonces, todo eso que tú dices, esta persona está tomada en cuenta. Lo único que tengo diferencia contigo es que los costos de producción de la faja, una vez que lleguemos a los estándares normales de eficiencia, no son costosos y compiten muy favorablemente con cualquier crudo venezolano. Bueno. Y la infraestructura, sí, es verdad, la infraestructura es correcto, habrá que hacer muchas inversiones, y lo que nosotros hemos hecho en la parte de infraestructura, que hicimos un diseño, lo que yo llamé just in time, que nosotros no nos vamos a abocar a reactivar infraestructura así en forma generalizada, sino aquellas áreas que tienen desarrollo por perforación y que requieren movilizar su crudo, tratar de inmersión de su crudo, esas son las infraestructuras que estamos renovando o reconstruyendo, y que aquellas que no se necesitan el tiempo pues están reservadas para más adelante, para ir una especie de no tener inversiones que no se requieren en el momento. O sea que estamos haciendo la inversión de infraestructura a la par de las necesidades de procesar y sacar crudo. Bueno, quedan en el orden de palabras 6 personas, y con eso, por favor, vamos a cerrar. Así que les ruego que no me pidan más palabras. Humberto Calderón, Joan Córdoba, Evanán Romero, Juan Fernández, Javier Linares y Lino Carrillo. Adelante, Humberto. Ok. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Carlos, por la organización de este evento. Yo quiero felicitar realmente a Luis Pacheco y a Juan Sabo por la gran presentación que nos han hecho. Y para que no quede duda de ninguna especie, quiero firmarles, quiero decirles, quiero testimoniarles que estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos han dicho. No voy a entrar en discusiones que si van a alcanzar los niveles que se estima, porque hay exageradas incertidumbres, hay demasiada incertidumbre para uno decir cuál es el nivel de producción que va a alcanzar. Yo creo que en la medida en que se vaya entrando en las áreas, se verá viendo el estado real de las instalaciones, el estado real de los pozos y el estado real de la situación de los yacimientos, etc. Bueno, dicho esto, quiero decir lo siguiente. Yo creo que esta ha sido una semana afortunada para nosotros los petroleros venezolanos. Por esta presentación y por la reunión y la presentación que nos hizo Luis Stefanelli hace un par de días. Yo creo que esto ha cambiado diametralmente en el transcurso de los últimos días. Yo quiero testimoniar también que merece un reconocimiento Luis Stefanelli como presidente de la comisión y los miembros de la comisión que a él lo han acompañado en este asunto, porque el proyecto de ley ha ido mejorando de una manera importante, significativa, y creo que estamos muy próximos a lograr un consenso. Yo haría lo siguiente en los próximos días. Yo creo que es importante que nos focalicemos de ahora en adelante en el proyecto de ley y que sea un proyecto de ley orgánico definitivo para remover la incertidumbre que puede tener una reforma parcial, para que los inversionistas desde el comienzo sepan a qué atenerse y nosotros internamente sepamos a qué atenernos. Estoy de acuerdo con los 3 entes, Ministerio, Entidad Reguladora y Petróleo de Venezuela, y una amplísima participación del sector privado. Los que hemos estado del otro lado del charco, en Colombia, en México, en cualquier parte, en aquellos países donde hay entes reguladores, tenemos la experiencia que es mucho más fácil lidiar con un ente regulador
de tener que lidiar con las empresas del Estado. Esa es la verdad. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Por lo menos la experiencia que yo he tenido tanto en Colombia y mucho menos en México, pero en Colombia. De manera tal de que tenemos que focalizarnos en el proyecto de ley para tratar de tenerlo cuanto antes. Quiero hacer una sugerencia. Nuestro país está ahito, está hambriento de entendimiento y de consensos. Si nosotros los petroleros de profesión, los que hemos echado los dientes dentro de estas cosas, le decimos al país, estamos de acuerdo con la recuperación de la industria petrolera nacional en base a este programa que se está preparando. Y la Comisión de Energía y Minas recoge los aspectos más resaltantes de todas estas discusiones que hemos tenido. Y salimos nosotros los petroleros apoyando ese proyecto de ley, sería un gran mensaje para el país, para los partidos políticos venezolanos, para los inversionistas y para el mundo internacional. Adelante. Bueno, yo no creo que uno no le pueda añadir ni una sola coma a lo que acaba de decir el doctor Calderón Vázquez. Como dicen los ingleses en el Parlamento, here, here. Ok. Tiene la palabra Joan Córdoba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joan Córdoba desde Londres. Un saludo para todos. Bueno, en principio, una felicitaciones Luis y Juan por la presentación y el trabajo que han hecho. Es realmente muy interesante leer ese material. El pequeño comentario que yo tengo es básicamente sobre la financiación. Es lo que me preocupa de todo el plan de desarrollo. Yo he venido trabajando ya varios años en Londres en el tema de la financiación del sector petrolero y lo que he visto es que la realidad es otra. El mundo ha cambiado drásticamente desde el año 2014. Muchos bancos han estado en problemas, tienen muchos papeles que se hicieron y que no pudieron deshacerse. Actualmente la situación ha cambiado. Dudo y que esta situación, Juan, como tú mencionas, es temporal. Yo creo que esta situación llegó para quedarse, la coyuntura actual. Y me preocupa un poco que podamos hacer un plan de desarrollo que no pueda ser alcanzable por el tema de la financiación. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿qué están haciendo ustedes actualmente, digamos, como PDVSA, como Junta Administradora, para convencer a los inversionistas de que Venezuela es una buena apuesta en el sector petrolero? Yo creo que comparto mucho las ideas de que básicamente va a ser financiado a través del sector privado. Y nosotros, bueno, trabajando con Private Equity y otros fondos, tratar de levantar el capital y modelizarlo hacia Latinoamérica. Pero hace falta mucho más trabajo que una ley de hidrocarburos. Hay muchas otras cosas, otras reformas hay que hacer a nivel fiscal y otros temas a nivel macroeconómico que pueden favorecer que se movilice capital. Entonces, esa es mi duda y quiero saber un poco qué es lo que ustedes están, digamos, discutiendo o cómo ha visualizado cuál es la estrategia para financiar 120.000 millones de dólares que no está fácil. Entonces, bueno, back to you. Gracias, Joan, que nos estás viendo desde el otro lado del océano. Mira, los El otro lado del charco. No, para mí es un océano. El charco es el lago Maracaibo. Todos tus puntos son muy valiosos, son tomados en cuenta. Voy a empezar con la anécdota de Mark Twain cuando le preguntaron qué pensaba él de los reportes de que había muerto. Y él respondió que los rumores acerca de su muerte estaban exagerados, para contentar un poco la coyuntura. Yo creo que el punto que estamos hoy es un data point, como dirían los economistas, y todavía tenemos que ver. Tú puedes tener razón, puede que no sé. Yo cuando me enseñaron a hacer planificación me dijeron que mirara los predeterminados, y el predeterminado es que hay 7.500 millones de personas en el mundo, hay 1.000 millones de personas que por lo menos no tienen ni agua potable, y satisfacer el bienestar de 7.500 millones de personas pasa por energía. Y el petróleo
mal que bien va a tener un rol ahí. Probablemente no el que visualizábamos hace 2 meses, pero probablemente el que visualizamos hoy es peor que el que le vamos a visualizar dentro de 6 meses. Puede ser. Como dice muy bien Humberto, eso es sumamente incierto. La segunda parte de mi respuesta, no respuesta, comentario a los tuyos, es que tú tienes toda la razón. La ley de hidrocarburos no es lo único que hay que hacer. En Venezuela hay que cambiar muchas cosas, las leyes laborales, el hecho de que se pueda pagar en dólares, el hecho de que tú tengas cierta porcentaje de personal extranjero. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo no soy un experto en eso, Johan, pero yo entiendo que el estatuto de la transición tiene considerado los cambios en muchas más leyes que propenderán a la inversión privada, que como tú bien dices, hay que convencerlo. Ahora, yo he tenido la oportunidad de ir a varios foros, algunos con Juan, y todo el mundo expresa lo mismo que tú dices. Y yo creo que parte de la evangelización que tenemos que hacer adentro de Venezuela es que se entienda que hay que hacer una evangelización afuera, que para eso necesitamos unos cambios coherentes. Te voy a contar una anécdota, simplemente porque Juan siempre cuenta anécdotas y yo no, porque yo soy mucho más joven y no tengo tantas. Pero cuando yo era gerente de planificación en Orimulsión, nosotros teníamos en Vitor un plan de llevar la producción a 400.000 barriles día. Porque es algo que, yo no sé si tú debes ser muy joven, pero en aquella época había un plan de llevar la producción a 6, 8 millones de barriles. Y obviamente PDVSA estaba en otra cosa, y PDVSA dice, no, yo no tengo plata para darte, ese proyecto, nadie, entre ellos Juan, decía, yo no tengo plata para darte, ¿para qué te voy a dar esa plata? Entonces, el presidente de Vitor era uno otro que el desaparecido Joaquín Tren, que era una gran persona, una bellísima persona. Y como él creía en eso de la Goben, Maravén y todo eso, me dice, mira, necesito que vayas a la coordinación de planificación de PDVSA porque tus amigos allá no me quieren dar plata. Los amigos en cuestión eran el coordinador de planificación, el señor Luis Justi López, mi gran amigo de toda la vida, y el señor Ronald Panti, que es mi amigo y que ha sido mi jefe más años de los que yo quiero recordar. Y yo llegué ya, hice la presentación, claro, ellos eran supuestamente de Maravén y yo también, entonces los iba a convencer. Y Luis Justi me dijo con su cara muy bien puesta, Luis, si ese proyecto es tan bueno como tú dices, ve y busca un socio porque nosotros no te damos a la plata. Entonces esto es más o menos, está en ese espíritu. Nosotros tenemos que hacer que este proyecto Venezuela, de la industria petrolera, sea atractivo para que podamos ir afuera y buscar la financiación con ayuda de gente como tú. Cambio. Yo quisiera, a pesar que estaba muy completa la respuesta, yo quisiera agregar un cuento, y no va a ser la segunda parte de la reunión de Vitor en la coordinación, Luis. Lo que quisiera decir que es verdad que la situación actual es muy mala y se debe precisamente pues la caída tan grande de la demanda. Sin embargo, también hay que mirar que en estos meses las inversiones en petróleo de las empresas, de los fondos, de todo el mundo ha caído en casi 30%. Eso es una barbaridad. Eso quiere decir que a la vuelta de la esquina, y la vuelta de la esquina es el año 2021-22, va a haber un shock de suministro, como siempre lo hay cuando hay estos baches de reducción de inversiones. Y el objetivo y mi idea de este plan es que precisamente nosotros, con los crudos más atractivos desde el punto de vista de que en el escenario de precios bajos pueden entrar al mercado, van a precisamente beneficiarse de esa falta de producción, falta de suministro,
por las reducciones tan importantes y tan grandes, casi nunca vistas de inversiones en el campo petrolero. Entonces, yo, obviamente, esto no es ninguna garantía, pero yo la situación problemática del mercado lo veo como una oportunidad para el resurgir del petróleo venezolano. Bueno, tiene la palabra Evanán Romero. Ok, gracias, Eduardo. Mira, un comentario muy rápido. Cuando yo mencioné de que el Big Oil está en dificultades, por supuesto que es temporal, que por primera vez se estén buscando auxilio financiero. Y no terminé de desarrollar que a mediano y largo plazo estamos en dificultades aún peor, una vez que se le den esos auxilios y se recupere. Yo he tenido oportunidad no solo de recorrer el país, que lo considero el mejor termómetro a muchas de estas cosas, también he tenido oportunidad de hablar con gente muy importante, inclusive un CEO de una empresa europea. Ninguno tiene interés en el petróleo, las europeas, usted lo sabe. El footprint, me hablaron y me preguntaron sobre el gas, y todo eso, olvídense de faja, olvídense de petróleo. Entonces, eso es un cambio fundamental. Me transformo ahora en la parte política, pues, coordinador del otro partido que ahí preguntaron, el de María Corina. Yo considero que no es políticamente aconsejable decirle al mundo político que va poco a poco, y por eso felicito al amigo Stefanelli, abriendo y derrumbando las barreras que tiene nuestra legislación y la mentalidad de nuestros políticos. Si nosotros le decimos que en 8 años vamos a tirar eso a 3 millones de barriles, olvídense que van a terminar de liberar las barreras que hay. Yo todavía no he conseguido que me digan claramente que yo puedo incorporar al talento y a las empresas y al nacional, incluyendo los que están afuera y que quieran regresar. Yo tengo ya esa cantaleta. Tiene que darle oportunidad de explotar, de arrendar los activos, que puedan comercializar, que puedan tomar titularidad en los hidrocarburos. Que si yo no tengo la empresa estatal, me han dicho, yo no lo puedo hacer. Entonces, señores, creo que hay que huir de esas expectativas, primero porque creo que están muy exageradas en cierta manera, con unas expectativas que obviamente no se ven. Y segundo, porque eso lograría que los políticos no terminan de aflojar, y la posibilidad que nosotros vemos es que hay un campo abierto con todos los mecanismos, como dije antes, todas las opciones sobre la mesa y por debajo de la mesa. Aquí hay que sumar a todo el que quiera agregarle valor, que tenga una hoja de vida limpia, que tenga un balance y que tenga know-how. Así es como vamos a poder llegar. Si llegamos a 2,5 por allí, que son las cifras que nosotros vemos en 10 años, pero sería un éxito enorme. Pero si yo me pongo a decir ahorita, y por eso no les he dicho que lo podemos llegar, el mundo político se vuelve a cerrar. Gracias. Ivana, muchas gracias por eso. Yo no tengo opinión sobre el Big Oil en este momento. Yo te pido, la verdad, que excusas muy profundas, porque obviamente no nos hemos sabido explicar bien. El plan que nosotros estamos mostrando solamente es posible si se hace todo eso que tú dices que hay que hacer. No estamos diciendo que esto es posible con las condiciones actuales. De hecho, si tú miras los escenarios, la lámina de los escenarios, verás con claridad qué es lo que pasa si no hay cambio. Y segundo, si tú miras el artículo 14 de la ley del proyecto de ley que se acaba de proponer, está todo eso que tú dices. No hay limitaciones ni para privados, ni para nacionales, todo por arriba de la mesa, pero sí te debo decir, nada por debajo de la mesa. Gracias, Carmen. Tiene la palabra Juan Fernández. Buenas tardes a todos y un saludo a Juan Sabo, que lo recuerdo en aquellos pasillos de PDVSA cuando estaba en la coordinación de producción, y a Luis Pacheco, que en muchas oportunidades, por supuesto, hemos compartido, y nuevamente les agradezco. Y ustedes hoy en día representan a muchos de nosotros en las actividades que están realizando, y eso es también un motivo de orgullo, ¿no?
Primero quiero decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Humberto Calderón Berti, que aquí hay una urgencia, que es la aprobación de la ley. Ese instrumento de ley tenemos que lograr que lo más pronto posible esté aprobado por la Asamblea Nacional, y entendiendo que hay factores todavía por resolver, por lo menos hay una base que hace que todos estemos en la misma página, ¿no? En segundo lugar, quiero referirme a algo que leí esta mañana del presidente de la Shell, diciendo que estamos en un momento de incertidumbre. Y esto se refleja mucho en la opinión que dijo Johan sobre las condiciones financieras que hay hoy en día para financiar actividades. Y esto es una restricción que va más allá de solamente pensar en el tema petrolero. Los países están en una grave situación económica. Miles de millones de dólares se necesitan para sus economías internas, y eso va a afectar obviamente las decisiones de invertir dinero fuera del país. Y entonces, si yo lo veo de esta manera, el socio comercial más importante que tenemos nosotros para colocar precisamente esos barriles de pesado que decía Juan Sao, está aquí en los Estados Unidos. Este es el socio comercial que tenemos que buscar para que estas cosas se den, y aquí hay instrumentos y mecanismos para que esas facilidades de hacer atractivas las inversiones en Venezuela también se realicen. Entonces mi pregunta es si hay algo de eso que ustedes hayan realizado de intercambios como hicimos en el pasado. En segundo lugar, ¿cómo está la situación de las demandas que también afectan el apetito de los inversionistas cuando ven a Venezuela muy metida, sobre todo inclusive con el gobierno interino de Juan Guaidó, en temas de juicios continuamente, en vez de quizás buscar soluciones más negociadas, que son atractivos, ya digo, para los inversionistas? Y tercero, ¿qué piensan ustedes de los mecanismos de swap de deuda por equity en el caso de Petróleos de Venezuela, que tiene una alta carga financiera y que eso le restringe mucho sus operaciones? Y de nuevo, Eduardo, yo no, la primera pregunta no la entendí bien. ¿Aló? Aló, Juan. Sí, dime. La primera de tus preguntas antes de la del swap. No, bueno, lo que yo estaba diciendo es que hay todo un tema de incertidumbre, ¿verdad?, en el mercado, que los países van a necesitar enormes recursos para recuperar sus economías, y que dentro de esa jerarquización de colocar dinero fuera de la economía interna, Venezuela va a estar compitiendo. Nuestro mercado más importante, el socio comercial más importante que se ve es los Estados Unidos. Aquí hay los 2 millones de barriles que mencionaba Juan Sao como potencial crudo pesado para procesar aquí en la costa del Golfo. Y entonces yo me preguntaba qué acciones se han hecho para poder establecer esos mecanismos que este socio comercial tiene para incentivar y hacer atractiva la inversión en Venezuela, y que compita, digamos, en condiciones favorables, versus también invertir aquí en los Estados Unidos, dada esta coyuntura que también yo pienso que puede ser estructural, ¿no?, lo que está pasando con el tema de la crisis económica después de la pandemia. Gracias, Juan. Bueno, es una pregunta compleja y probablemente yo no te pueda dar una respuesta concreta de una manera extemporánea, porque ni soy gobierno ni tengo leyes en mis manos para responderte eso. Déjame empezar por la última. Como tú sabes, el año pasado el gobierno interino de Guaidó sacó un working paper que daba cuáles eran, cuál era la estrategia para la renegociación de la deuda agregada venezolana, que tiene obviamente la de PDVSA, más la deuda del gobierno central y sus otros organismos, que está cerca de 200.000 millones de dólares. Y obviamente, sin yo ser el responsable de eso, Juan, una de las maneras de manejar parte pequeña de esa deuda sería alrededor de eso. En lo otro, y yo no quiero que se entienda como una pregunta que es esquiva, y uno de los temas que tenemos nosotros, lo que le dedicamos la vida al petróleo y la mayoría de ella en PDVSA, es que cuando vemos esto,
A pesar de que decimos que no creemos que debe ser PDVSA o si debemos, tendemos a ver todo esto como la aglomeración que PDVSA va a manejar y cómo va a ir. Pero por otro lado, si yo tengo en mi mente, como creo que tenemos la mayoría de nosotros, que esto va a ser los privados quienes lo van a hacer, ellos son los que tienen que responder a esa pregunta que tú me estás haciendo. O sea, si la faja del Orinoco con un farm down y más nuevos proyectos va a terminar una compañía privada con 70%, por decirte un número, no lo tomes como un límite, ellos son los que van a resolver el problema de cómo acceder al mercado. Si yo digo que voy a privatizar el mercado interno, ellos tienen que resolver ese mercado. Entonces, cuando veamos a esto y veamos las dificultades, que las hay, no crean que es que estoy ciego, que esas dificultades las van a resolver aquellos a quienes tenemos que crear los incentivos para que los resuelvan. Entonces tenemos que trabajar, y por eso es que la parte de leyes y de incentivos fiscales es tan importante. Porque no es PDVSA que va a producir 3 millones de barriles, no es PDVSA que va a acceder al mercado norteamericano, es los actores privados que vamos a traer los que tienen que resolver esos problemas. Ahora bien, si yo no puedo atraer al sector privado, nada de esto que estamos haciendo, que estamos proponiendo, se va a poder hacer. Y eso yo quiero que quede bien claro. La premisa principal de la materialización de esto que estamos proyectando pasa por una apertura sino las limitaciones que la ley le permite. Cambio. ¿Algo más, Juan? No, yo creo que está... Tiene la palabra Javier Linares. Muy buenas tardes a todos. Primero, quiero dar las gracias a los organizadores y a los presentadores, en quienes de verdad siento un gran agradecimiento como venezolano por este trabajo que están haciendo. Se nota el pedigrí petrolero que tienen todos ustedes. Considero que el plan que están presentando es bastante completo, abarca todas las áreas que debería abarcar y que está bastante balanceado. Sin embargo, quiero someter a su consideración que pienso que debe tener otro punto de apoyo. Lo mencioné en la presentación del doctor Stefanelli y tiene que ver con las empresas de servicios conexos. Específicamente, lo que tiene que ver con el lago de Maracaibo, donde el plan tiene un gran parte de porcentaje pues, dedicado a eso. Hoy en día, definitivamente, con las expropiaciones que se realizaron, este sector privado está muy golpeado. No solamente el sector privado, sino los equipos con los que contamos para darle el soporte a todo el desarrollo del plan no existen. Entonces, yo quiero de alguna manera ya expresar mi preocupación de que sí siento que en los planes se tocan, en la ley se tocan, pero creo que debe ir un poquito más a profundidad a eso. El financiamiento del sector privado local, llamémoslo así, de estas empresas conexas, no viene de multinacionales, probablemente viene de un financiamiento local a través de bolsa de valores y a través de la banca local, que la banca local sí puede tener otro tipo de financiamiento multilateral, pero aquí nosotros tenemos que poner un punto de apoyo y es allá a donde quiero ir en realidad. Imagínense ustedes que nosotros logremos construir una gran industria como un gran aeropuerto, que logremos atraer a los inversionistas, a todos estos turistas, llamémoslos turistas por decir, la gente que va a venir a invertir en nosotros. Llegó al aeropuerto, pero no tenemos ni cómo bajarle las maletas, ni cómo hacerle migración, ni cómo poner un servicio de transporte. A la final, la ejecución de ese plan va a estar muy limitada. Entonces, quiero resaltar nuevamente eso y ver si esto es considerado un poquito más a profundidad en el plan de ustedes. Lo que tiene que ver con el rescate de la industria nacional y todo lo que tiene que ver los equipos para poder desarrollar
ese plan que lo considero muy bueno y el cual pienso que debe tener ese puntico de apoyo adicional. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por tu comentario. Un gusto oírte otra vez. Tenemos varias semanas que no hablamos. Mira, tú tienes toda la razón. Nosotros somos unos humildes petroleros, no somos los legisladores. Tienes un punto. Si tú miras otra vez el artículo único de derogación de la ley, verás que deroga las leyes que nacionalizaron las compañías de servicios y las que reservan los servicios petroleros a eso, porque precisamente la intención de la ley es que las compañías de servicios, todas, pero en particular las venezolanas, se recuperen y cumplan con esto, porque si no, no se va a poder hacer. Obviamente, se escapa de mí ver qué incentivos fiscales o esas cosas se le puede dar. Yo no creo que la ley de hidrocarburos debería ocuparse de eso, ¿no? Debería ocuparse otras leyes, pero yo estoy de acuerdo contigo que sin eso no hay recuperación. Tú hablaste de otra cosa, hablaste básicamente del turismo y todo eso. Yo invitaría a VAPA a que invite a la gente propia del Plan País, porque el Plan País tiene capítulos para todo eso, tiene capítulos para recuperación de la salud, de la educación, del sector turismo, de todos los sectores. Son planes y probablemente ustedes le conseguirán fallas y le conseguirán virtudes, pero yo creo que es bueno que este grupo, ya que está concentrado en el petróleo, también se dé cuenta de la amplitud del espectro de los planes que se están haciendo para los otros sectores que, si no son concurrentes con no va a ser posible. Bueno, para cerrar tenemos entonces a Lino Carrillo. Buenas gracias, muchas gracias, Eduardo, y saludos, Luis, y saludos, doctor Juan. Yo estoy desde Canadá y por eso la pregunta en los comentarios que hice sobre la parte del manejo del bitumen de la faja, ¿no? Punto aclaratoria, el de la faja de los mejoradores, solamente el de Cerro Negro, fue diseñado para exportar el crudo no totalmente convertido en el mejorador hacia la refinería, creo que fue de Chalmet. El otro era Petrosuata, que no desviaba bitumen, sino que desviaba fondo vacío y lo mezclaba para tener un crudo tipo mesa que iba a su refinería de Lake Charles. En Canadá, y habiendo trabajado yo en la industria aquí petrolera, cuando se exportaba el dilbit, que es el que plantean ustedes, que es nafta con el bitumen, no tenía mucho mercado. El que más mercado tiene por los refinadores del Golfo era el Synbit, que es la mezcla de crudo sintético mejorado con el bitumen. ¿Por qué? Porque el dilbit es como un 8. Es cabezón en nafta, no tiene nada de cintura, de querosén ni gasol y se da muy pesado el fondo. Mientras que el Synbit es una mezcla, es un tipo crudo mesa. Entonces, hago ese comentario porque veo que el plan sigue basándose en la explotación de la faja por el costo, pero también en dilbit. Entonces, quizás haya que tomar en cuenta la experiencia canadiense, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias por tan excelente marco que presentaron. Juan, yo creo que esa... yo creo que bueno, el comentario es muy válido, pero de hecho, todas esas son alternativas de colocación y fíjate tú que, por ejemplo, la mezcla de nafta pesada con crudo de la faja para hacer DCO, es una segregación que no ha sido muy bien aceptada por el mercado y por eso que en tiempo y a medida que iba declinando la producción de la faja se ha ido todo a Medellín. Ahora, nosotros tenemos Venezuela, pues tiene la capacidad o potencial de que hay cierta cantidad de barriles de DCO, que son precisamente las que tú mencionas que no son tan atractivos, que han sido favorablemente procesados en Citgo.
Pero sí, en efecto, el objetivo de generar mayor producción de crudo liviano es precisamente para producir una mezcla, una segregación que sea atractiva para los mercados internacionales, que de hecho no creo que va a ser el objetivo inicial, pero esa es la mezcla, la mezcla de Kenneth Amarey es la que han estado requiriendo y procesando en India. Pero recargo de nuevo de que por lo menos mientras los volúmenes sean relativamente restringidos, Venezuela debe tratar de poner todo su crudo mezclado, diluido en el Golfo de México. Bueno, amigos, con esto cerramos entonces este webinar de hoy, que ha estado extraordinariamente interesante, extraordinariamente lleno, a plena capacidad, y se ha quedado mucha gente afuera. Y queremos agradecerle a los expositores, a Luis Pacheco y a Juan Sabo, esa magnífica presentación que nos han dado. Queremos agradecerle a Carlos Moreno las facilidades que nos está dando para hacer estos webinarios. Y queremos agradecerle a todos ustedes su asistencia a nombre de Benamérica y de VAPA.